En el planeta Tierra existe una gran cantidad de ecosistemas, y en la espina dorsal que une las grandes extensiones de América del Norte y América del Sur se encuentra una pequeña tierra llena de cultura y la cuna de la histórica civilización maya, Guatemala. Un hermoso paraíso terrenal mega diverso, lleno de flora y fauna en todo su territorio. El día de hoy, como parte de la celebración La Magia del Bosque Seco, invitados por el Jardín Botánico, el Centro de Datos para la Conservación del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, da a conocer algunos datos importantes sobre este ecosistema en el país. Ocupando importantes áreas desde el sureste hasta el occidente, el bosque seco alberga gran cantidad de fauna y flora, siendo hogar de reptiles y serpientes, con árboles caducifolios resistentes a largas temporadas de sequía. El bosque seco es el hogar del enoderma, un importante y emblemático reptil en la región. El bosque seco en Guatemala se divide en 3 grandes regiones para su estudio a lo largo de todo el país, extendiendo su cobertura desde el este hasta el oeste. Con una extensión aproximada de 462.777.06 hectáreas, este valor es aproximado debido a sus cambios tecnológicos durante la temporada seca, lo cual lo hace un ecosistema difícil de mapear mediante el uso de sensores remotos como los satélites Landsat y los satélites Sentinel. Sin embargo, en 2009, con esfuerzo e investigación, pudo identificarse la información que hoy presentamos. Este importante ecosistema ha sido identificado en otras zonas de Guatemala en los últimos años. Un ejemplo claro de esto es en la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico, por lo que es importante considerar otras zonas de estudio para fortalecer los datos espaciales y poder entender de mejor manera el funcionamiento de este ecosistema en nuestro país. Estos son objetivos que el Centro de Datos para la Conservación bajo métodos de investigación pretende realizar en un futuro. Te invitamos que junto a nosotros nos ayudes a conservar las regiones semiáridas de Guatemala. Las regiones semiáridas de Guatemala están definidas por variables como la precipitación, la temperatura y la altitud. La precipitación promedio es de 1000 milímetros por año, la temperatura promedio es de 19 a 24 grados centígrados y la altitud oscila entre 600 y 1100 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué se deben estas condiciones? A la geomorfología y clima, a la temperatura media y a los patrones de circulación de humedad y de lluvia. Podemos notar que el territorio nacional está atravesado por 2 cadenas montañosas, la cadena volcánica y la cadena conformada principalmente por la Sierra de las Minas y la Sierra de los Cuchumatanes. Entre estas 2 cadenas montañosas se conforma un valle intermontano. Este valle intermontano va a recibir menos precipitación justamente porque estas cadenas de montañas interceptan los vientos cargados de lluvia que vienen del Pacífico o del Atlántico, y entonces van a favorecer que estas regiones que son más altas sean las que reciban la mayor parte de la precipitación pluvial. En relación a la temperatura media podemos notar que también estas partes más altas es donde se dan temperaturas más bajas, y las regiones bajas del país son las que presentan las temperaturas cálidas más altas. Los valles secos intermontanos de Guatemala son el resultado del movimiento de las placas tectónicas de la falla del Polochic-Motagua y conforman un corredor seco. Este corredor es una de las regiones más ricas y complejas en cuanto a su geología. Se observan rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias muy antiguas y también afloramiento de metales, entre estos el oro y la plata. Ahora, ¿dónde es que ocurren estas condiciones? Hablamos de un valle seco intermontano y aquí nos muestra cómo la vegetación de estas regiones semiáridas se expresa como bosques bajos caducifolios y bosque bajo caducifolio con xerófitas, que es el que está en la región más seca. Y pueden ustedes notar que esto constituye prácticamente un corredor de vegetación seca. Entonces tenemos 3 valles: el valle del Motagua, el valle de Salamanca-Capulas y el valle de Nentoncuilco, aproximadamente el 4% del territorio nacional.
La diversidad biológica de las regiones semiáridas está adaptada a condiciones de estrés hídrico y altas temperaturas, es un reservorio de especies únicas y amenazadas, brinda medios de vida y servicios ecosistémicos a las poblaciones humanas, pero también presenta amenazas importantes. La fragmentación provocada por la expansión urbana, los cultivos de agroexportación, la modificación de cauces de ríos, la minería a cielo abierto y por el desconocimiento de su valor, es por ello también que se deja perder. La fauna que podemos observar en las regiones semiáridas está conformada por muchas especies de estos grupos. Podemos ver los mamíferos están representados con registros de 52 especies, entre ellos hay carnívoros, murciélagos, tacuacines, conejos, ratones, aves, reptiles, anfibios, insectos, entre otros. Es importante destacar también que hay especies endémicas, como Tenosaura paliaris y también como Eloderma horridum-charles-bogerti. Estas dos especies, además de ser endémicas, eso quiere decir que ya están restringidas solo a estas localidades, presentan una amenaza que es el comercio ilícito de especies. Por ello es que están con estas denominaciones de CITES 1 y CITES 2 por el comercio. Según el informe realizado por CEDESA en el 2009, la región semiárida cuenta con una extensión estimada de 462.777.06 hectáreas, que abarcan 9 de los 22 departamentos de territorio nacional. Por su distinto origen, se han subdividido en 3 regiones geográficas. En el color púrpura vemos el Valle del Motagua, Jutiapa y Chiquimula, con una cobertura de 286.770.5 hectáreas que abarcan 6 departamentos y 38 municipios. Los departamentos de Guatemala, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Zacapa, con altitudes que van desde los 100 a 800 metros sobre el nivel del mar y rangos de precipitación anual entre 500 y 800 milímetros. En color verde vemos la región de Salamá y Zacapulas, con una cobertura de arbustos y matorrales cuya extensión es de 137.167 hectáreas, distribuidas en 14 municipios, 8 de los cuales pertenecen al Quiché y 6 a Baja Verapaz, con altitudes que van de los 1.100 a 2.400 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación anual de 700 a 900 milímetros por año. En color marrón vemos la región del Valle de Cuilco y Mentón. Se ubica en el departamento de Huehuetenango, cuya cobertura de arbustos y matorrales es de 24.825.77 hectáreas, distribuida en 4 municipios de la región, con altitudes de 600 a 1.200 metros sobre el nivel del mar y precipitaciones de hasta 1.000 milímetros al año. Otras zonas de vegetación semiárida que no aparecen por escala se encuentran alrededor del bosque del lago de Atitlán con 683 hectáreas y una pequeña franja en la costa del Pacífico es un remanente que se estima de un 2% de su distribución original. La región de Huehuetenango, el Valle de Mentón, Cuilco, es el que tiene menor área de región bajo alguna categoría de conservación, con solo 124.20 hectáreas, dentro de 3 sitios en categoría de Parque Regional Municipal, que representan apenas el 0.03% del bosque seco. En el siguiente mapa vemos el Valle del Motagua y Salamá, Zacapulas, que representan 13.602.34 hectáreas bajo diferentes categorías de conservación, y representan el 2.93% de la región semiárida bajo conservación, para un total nacional del 2.96%. En el último mapa podemos ver la última distribución que se realizó en el Plan de Conservación de las regiones semiáridas, donde posteriormente se realizaron en base a diferentes análisis 6 subdivisiones para unidades de planificación, entre ellas el Valle de Mentón-Cuilco, Depresión del Valle Chixoy, Depresión del y Valle del Motagua, Río Grande, la cuenca de Ostúa-Guija, Río Paz, Costa Sur y la asociación xérica del lago de Atitlán. De acuerdo a una revisión bibliográfica exhaustiva de varios años, se presenta la siguiente síntesis. La estacionalidad en la disponibilidad de agua juega un papel importante en la dinámica de los bosques secos. Esto va a estar correlacionado con el predominio de las especies caducifolias, o sea, especies que pierden su follaje en un tiempo considerable.
La inversión de energía en especies siempre verdes va a ser alta, sobre todo para el suministro de cantidades significativas de agua a sus hojas, porque tiene que responder a la estacionalidad de sequía prolongada. Por esta razón, es importante conocer cómo son las características de los árboles de los bosques secos, que van a influir en sus patrones de uso de agua. Cabe destacar que las plantas de bosque seco conllevan procesos de enraizamiento muy interesantes, y es probable que las raíces no funcionen de forma aislada, sino puede tener una estrecha relación con la comunidad microbiana del subsuelo, como en otros ecosistemas. Por esta razón, se debe priorizar el tema de micorrizas en las investigaciones del bosque seco. Por otro lado, las raíces de los árboles de bosque seco se caracterizan por ser raíces profundas dentro del perfil de suelo, que al final buscan llegar al agua subterránea. Como se dijo anteriormente, el agua es el recurso limitante principal y la caída de hojas es la respuesta más significativa de los árboles a la sequía. En general, las hojas de las especies que mantienen su follaje en bosques secos se caracterizan por ser más gruesas que las de las especies caducifolias y tienen cutículas fuertes, gruesas, con una textura coriácea, aunque existen algunas excepciones. Otro aspecto importante en la ecología del bosque seco son los procesos de producción de hojas nuevas, la floración, la fructificación, la dispersión y el establecimiento de plántulas. Muchas veces se asocian a la temporalidad de la disponibilidad de agua, pero pueden estar relacionados a otros factores como la exposición de luz, la edad de la planta, las combinaciones de factores bióticos y abióticos, entre otros. Es el caso en la recuperación de los bosques secos en sitios perturbados, que van a tener una relación directa con la dispersión de semillas y en consecuencia con la distancia de la fuente productora de semillas. Otra característica asombrosa de los bosques secos es su capacidad de rebrote. Esto hace que el bosque seco tenga una resiliencia contra los efectos de la perturbación humana y de cierta manera tienen una capacidad de regeneración mejor que otro tipo de bosque. La dinámica en la competencia entre plantas es otro factor fundamental en los bosques secos para ser estudiada. Por ejemplo, conocer si determinan la composición y la estructura de los bosques secos o en qué etapa del ciclo de vida son más determinantes este tipo de competencia. Por último, se debe conocer el papel que juega la vegetación riparia que se encuentra dentro de la matriz de bosque seco y su relación con los movimientos de fauna. Mi mensaje al final es tratar de que se vea el bosque seco bajo la idea integral de ecosistema. Tratar de entender los procesos a la respuesta de cambios estacionales en la disponibilidad de agua, a respuesta a polinizadores, dispersores. En las regiones secas de Guatemala se han realizado varios estudios, los cuales han demostrado una alta riqueza florística. Su conservación es muy importante en la adaptación al cambio climático, ya que sus especies saben cómo sobrevivir a extremas sequías. La importancia de estos bosques radica en que proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad, aportan equilibrio al ecosistema, producen oxígeno, permiten que el agua de lluvia recargue los mantos acuíferos, mantienen los suelos fértiles al producir materia orgánica, son el hogar de diversos animales y proporcionan alimento, madera y materias primas para fabricar medicamentos y resinas industriales, entre otros productos. Algunas especies características del bosque seco bajo o monte espinoso, con valor cultural, medicinal, forrajero y ornamental, son las siguientes. Los cactos como la tuna, manzanote, pitaya, cabeza de viejo, las especies xerofíticas del zarzal como el subín, zarza blanca, el palo de Brasil y algunas maderas duras como el guayacán. Las familias dominantes de los bosques secos de Guatemala son Anacardiaceae, Bruseraceae, Cesalpinaceae, Fabaceae y Mimosaceae. El sotobosque se caracteriza por la abundancia de cactáceas, bromelias terrestres y epífitas y arbustos espinosos. Se han identificado 1.031 especies de plantas en estas regiones secas, pertenecientes a 135 familias, de las cuales las leguminosas son las más numerosas, con 183 especies de árboles, 196 de arbustos, 464 de hierbas, 130 de lianas, 45 epífitas, 9 parásitas y 4 especies acuáticas.
La región oriental del Valle del Motagua es la más diversa, con al menos 598 especies. Se han registrado 105 especies de plantas comestibles, nativas y exóticas, entre las cuales están malanga, quequesque, badú, frijoles, piña, muta, ayotes, pepino, sandía, melón, caña de azúcar, arroz, maíz y 2 especies endémicas de teosinte, Sea luxurians, reportada para Ipala y Jutiapa, y Sea mais, subespecie huehuetenanguensis, endémica de Huehuetenango, donde crece a orillas de caminos y en los campos de maíz. Entre las especies de valor cultural y ornamental de los bosques secos está la ceiba. Es el árbol nacional de Guatemala. Ha servido de inspiración en la escritura de poemas y cantos. Por su adaptabilidad, se le encuentra en el centro de plazas y parques de todas las comunidades de Guatemala. Además de ofrecer su sombra, alberga en sus ramas a numerosas especies de plantas y animales como bromelias, orquídeas, aves, insectos, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos. La fibra de sus semillas, al igual que el palo de lagarto de la especie Ceiba aesculifolia, se utiliza para rellenar almohadas. El palo de hormigo es utilizado para fabricar instrumentos musicales en las teclas y cajones de la marimba y como ornamental en avenidas, parques y jardines. La bromelia pie de gallo, Tillandsia xerográfica, es una especie endémica del sureste de México, Guatemala y El Salvador. Se exporta al extranjero como ornamental. El guarumo es consumido como alimento por humanos, aves, mamíferos e insectos. Tiene propiedades medicinales, diuréticas y su extracto alcohólico es usado en cardiología. El oroco es una especie de gran valor socioeconómico, utilizado en la gastronomía para complementar y dar sabor a diferentes platos. Otras especies que crecen en los bosques secos son los encinos, utilizados para elaborar carbón, los amates para cobertura en las orillas de los ríos, el caulote para usos medicinales, el orégano como condimento alimenticio y para algunas afecciones digestivas. Guatemala es un país privilegiado por su clima, suelos, recursos hídricos y diversidad biológica. Es también un lugar donde la mayoría de la población está excluida de poder ejercer sus derechos, siendo calificado como un país con bajo desarrollo humano. Esta situación es evidente al observar que el 62% de la población vive en condiciones de pobreza, cifra que sube a más del 80% en poblaciones indígenas y en áreas rurales. Es importante observar el crecimiento de la población. En 1950 Guatemala tenía 3 millones de habitantes. Actualmente se estima en casi 17 millones y para el año 2050 se proyecta a 22.7 millones, que necesitan salud, alimentos, vivienda, educación y un trabajo digno. En Guatemala, los valles secos ocupan el 4% del territorio nacional y se distribuyen en 16 departamentos. En estos valles secos están representadas las comunidades lingüísticas Chuj, Poptí, Quiché, Achí, Español, Pocomam y Chortí. En Huehuetenango hay indicios de presencia maya de hace 4.000 años. Además, se han encontrado pinturas rupestres. La cultura tradicional está asociada a los cultivos como la manía y la panela. En el valle de Salamasa-Capulas existen sitios sagrados. Hay producción de huacales, artesanías con laca, fabricación de cestos. Se utiliza arquitectura vernácula por medio de cercos vivos y de piedra. En gastronomía podemos mencionar el boxwood. En el Valle del Motagua se tiene registro de 132 sitios arqueológicos y arte rupestre. Entre la gastronomía podemos mencionar el refresco de pepita, las dobladas de queso y loroco. En cuanto a analfabetismo, tenemos una alta tasa. En el Valle del Motagua tenemos un 28.46%. En el Valle de San Jerónimo tenemos un 36.27%. Y en el Valle de Nentón tenemos un 28.43%. En cuanto a la desnutrición crónica, para el Valle del Motagua tenemos un 40%. Para el Valle de San Jerónimo tenemos un 59.5%. Y para el Valle de Nentón tenemos un 68%.
A modo de conclusión, se necesita que las políticas públicas estén basadas en la inclusión social, la equidad y el fortalecimiento de la cultura democrática, la inserción en la economía internacional con una verdadera integración y una menor conflictividad social. Para impulsar el desarrollo sostenible del país es necesario atender las necesidades de la población que vive en la pobreza, siendo estas salud, educación, seguridad alimentaria y un trabajo digno. Sin ello no será posible promover la competitividad del país, que implica fortalecer las capacidades industriales y colectivas de hombres y mujeres, de las comunidades desde los espacios locales, nacionales y regionales.